Hablemos un poco de los estados mentales, estados de conciencia, reinos dimensionales. El ser humano va forjando su propia experiencia a través de la vivencia, de lo que va experimentando, va viviendo. Al principio el ser humano se encuentra en una condición, en una limitante, en un conflicto diario, en una incertidumbre, en una culpa, en un odio, en un rencor, en una envidia, en un fracaso, en triunfos. Y la mente se condiciona a lo que va viviendo esa persona. El reino espiritual ofrece a la persona que está viviendo su experiencia ese reino que va construyendo, ya sea el reino inferior o reino superior, la libertad de percibir su propia experiencia de vida. El reino mental inferior, ese reino mental inferior por la situación de condición, por la situación de limitantes que no nos permite ir más allá con esa mayor libertad. Todo es a través de la experiencia y la vivencia. El ser humano tiene que ir aprendiendo de cómo liberarse de ese infierno mental, cómo construir esta nueva expectativa, nuevos reinos, nuevas libertades, nueva búsqueda, que poco a poco va surgiendo a través de la experiencia. Poco a poco el ser humano se va encontrando consigo mismo, se va encontrando con lo que realmente es, y eso nos va guiando hacia una mayor libertad, un nuevo reino mental, una nueva forma de percibir tu propia realidad. La condición y el infierno mental nos condiciona, nos limita, nos hace no confiar en nosotros, nos hace mantener un miedo constante, una culpa constante, nos hace entrar en ira, en un aspecto instintivo, nos hace perder demasiada energía, nos hace enfocarnos en cosas que ya pasaron, que ya sucedieron y que impactaron totalmente nuestra esencia. Por dichas experiencias estamos atados con cadenas a nuestros propios limitantes, condiciones y ignorancia de nuestro propio vivir. Cuando el ser humano se da cuenta de que está en una cárcel, empieza a trabajar el autoanálisis, la autopercepción, y las decisiones que va tomando le van orillando a llevar su experiencia más allá de sus propios limitantes. El ser humano busca nuevas formas de experimentar su propia vivencia. Ahí es donde se empieza a transformar el reino mental, este reino dimensional que llamamos el paraíso mental. De un infierno al paraíso mental tiene que haber mucha destrucción, tiene que haber mucha batalla, tiene que haber mucho desapego, tiene que haber mucha muerte en uno mismo, tiene que haber esa búsqueda constante, disciplinada, coherente, de aprender las batallas y reforzar las herramientas de dichas batallas una y otra y otra y otra vez. Lo que hemos vivido, lo que nos condicionó en ese infierno mental, en ese reino de las sombras y noches oscuras, nos va a permitir encontrar la coherencia de lo que realmente somos. Poco a poco vamos a ir encontrando esta arista de aprendizaje y nuestro propio interior, ese ser interior, ese espíritu nos va a ir guiando a un reino mental superior, un reino mental de mayor libertad, sin condición, de mayor aceptación, de no juicio, de total fluidez con la experiencia misma, la virtud del aquí y el ahora, la virtud de dar sin esperar, la total experiencia de dar lo mejor de nosotros, de fusionarnos con la misma experiencia, de aprender de todas las vivencias, una tras otra, y hacer parte de nuestra experiencia, nuestra propia libertad. El reino paraíso se manifiesta en todas las cosas, todo parece fresco, santo, todo se santifica, todo empieza a tener su mayor balance, su mayor valor, su mayor importancia. El presente se hace uno con nosotros mismos. Nosotros somos uno también con el reino inferior, también somos uno con el reino superior. Pero ¿por qué no ser uno a la mitad de un reino u otro reino? Ahí es donde vamos a ir posteriormente, integrando
la noche como parte del crecimiento, porque de la noche nace de la oscuridad nace la luz, de las sombras nace la verdad y se ilumina totalmente como una llama de vela que ilumina un cuarto totalmente oscuro. Pero de la noche venimos, de la noche nacemos, de la luz que se va ocultando con el tiempo, se va apaciguando y posterior a eso vamos encontrando esa respuesta, esa vivencia y todo nace nuevo, todo se refresca, todo se actualiza, todo te conecta, pero primero tenemos que aprender a destruir lo que con la experiencia misma de la vivencia fuimos forjando. Cuesta, pero es parte del propio aprendizaje. La meditación nos ayuda a ir rompiendo estos parámetros de comportamiento, estos parámetros de identidad y empieza a generarse esta desidentificación del reino que nos condiciona, de esta conciencia material externa, para empezar a adentrarnos a esa conciencia inmaterial interna, esta experiencia interior que es la totalidad sin límite de nuestra propia subconsciencia, abrir totalmente los parámetros para empezarnos a fusionar con lo externo. Ahí es donde tenemos que ir viviendo. El paraíso, volver al paraíso, es hacer que el alma se vuelva inocente, rescatar al alma de la condición, la atadura que nuestra propia limitante a lo largo de nuestra vida fue poniendo a cada una de nuestras expectativas, experiencias, vivencias. No digo que es malo vivir en el reino mental inferior, ese reino que condiciona, que limita, pero que te hace moverte por el deseo. Pero tampoco culpo el vivir en total libertad y desapego de aquello lo cual antes nos preocupaba, nos limitaba, nos condicionaba. Todo depende de la libertad que tengas. Todo depende de cuánto te encuentres y cuánto mueras en el proceso. Morir antes de morir es nacer con una nueva vida, con una nueva perspectiva y en un nuevo reino mental. ¿Qué reino vas a visitar? ¿Y en cuál te vas a quedar?